Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy estudiamos el capítulo 6, versículo 25. Al encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Miremos un poco desde el contexto narrativo, es decir, el contexto bíblico y también con su contexto histórico. Encontrarlo al otro lado del mar marca un nuevo comienzo del relato, pero también una distancia espiritual. El hecho de preguntar aquí: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Al encontrarlo al otro lado del mar, una distancia espiritual. La multitud llama a Jesús Maestro, aunque su interés sigue siendo superficial. Aquí todavía no estamos entrando en una relación directa con el Señor, sino que solamente es como una pregunta muy superficial, muy general. El interés está muy por encima entonces de lo que puede significar un encuentro personal, personalizado. Cuando preguntan ¿cuándo llegaste? No preguntan ellos quién es Jesús, ni qué significa el signo de los panes, sino que, ¿cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Ellos no están todavía preocupados en saber el significado de lo que Jesús había realizado. ¿Acuerdas? De una manera muy superficial. Bueno, podemos decir que es ya un primer momento, por lo menos Oeka y Chupé, lleva. Le están buscando, pero en un sentido muy superficial todavía. A ver, ¿cuándo llegaste por aquí, Señor? ¿Qué pasó? Etcétera. La expresión griega, perantes, Thalases, es decir, al otro lado del mar. Peram, Salaces, el mar, ¿verdad? Al otro lado del mar, indica un cambio geográfico y al mismo tiempo un camino interior aún no recorrido. Jesús es como que está cambiando de posición, está cambiando de lugar. Es como decir, bueno, Shela ya poco upea lleva bebe, ya pa bebe carupa bebe a página que ya celebra que lleva ya güero yepo petejna guila ya po acuerda que es el milagro del pan, pero ahora me pongo en otro lugar, entre comillas. Por eso decíamos, no es una cuestión de cambio geográfico, sino que aquí es un cambio, pero llamándolos la atención y diciendo que tenemos que hacer un camino interior. Es como algunas veces, yo por lo menos tengo esa experiencia con las clases, ¿verdad? Con los alumnos, etcétera, etcétera. Déjeme en a la clase y después en un momento le llevate chistecito, lo que sea, pucapa azul, mitad, uno pregunta esto, pregunta aquello y después
Bueno, seguimos. Y entonces es como decir, ahora hay un cambio, el peram. Vamos a entrar por otro camino, pero que es un camino ahora espiritual. Vamos a hacer un camino de profundización. Históricamente nosotros podemos entender que en la Galilea del siglo I, del tiempo de Jesús, era habitual buscar a los maestros recorriendo aldeas, utilizando las barcas. Sin embargo, Jesús conduce la búsqueda desde la curiosidad hacia la fe. Esto es importante, ¿verdad? Entonces, uno iba, buscaba, escuchaba, ¿se acuerdan que hablamos ya también? Los griegos ya en el año 400 y un poco, ¿verdad? Cuando comienza la filosofía griega, ellos tienen los famosos, decíamos en otra oportunidad, los peripatéticos, por ejemplo, los corredores. Ellos caminaban bajo los pórticos. Y entonces, o filosofía. Entonces, el maestro que camina y los discípulos que van caminando, o sea en la patio, o sea en la jardín, entonces, esa era la forma de la educación que ellos tenían, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, aquí algo parecido, ¿verdad? Uno iba, recorría, buscaba dónde está un maestro, con quién me puedo formar, con quién puedo actualizarme. Ya ellos venían de esta manera. Sin embargo, Jesús aquí conduce la búsqueda, pero desde la curiosidad hacia la fe. Entonces, entonces hay una curiosidad, y desde esa curiosidad queremos saber algo más. Entonces, de esa curiosidad más bien, bien humana, de todo lo que es tangible, de todo lo que es tocable, porque y con sus discípulos ciertamente. Pero ahora les viene la curiosidad, esta curiosidad de saber hacia dónde está. Es como que queremos más, muy colarejores, pero entonces es ahí donde Jesús está conduciendo hacia un nuevo camino, el camino de la fe, el camino espiritual. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Nuevo Testamento según San Juan, el Evangelio, capítulo 6, versículo 25. Este capítulo es conocido como el pan de vida, así, ¿verdad? A Jesús que se le presenta como el pan de vida. Estamos ahora en el versículo 25, Rabí, ¿verdad? Aquí es donde estamos encontrando al Maestro. Aquí estamos encontrando a Jesús, que se presenta como el Maestro. Al encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Entonces estamos hablando ya de un maestro. ¿Acuerdas? Cómo tenía curiosidad y nada lleva. Ya le llaman maestro, ya le llaman a Jesús, pero la pregunta es todavía superficial. ¿Acuerdas? O por andú, el cuándo llegaste aquí. Upebe ya betágina. Rabí o maestro era un título de respeto y autoridad dentro del judaísmo. Respeto y autoridad. Esto entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad? Porque o mejor dicho, los discípulos mismos es quienes se dan cuenta de esa curiosidad ya de Curiñandea lleva cuando hoy se ve, pero entienden ese poder, es un título que le da autoridad, es un título de respeto, Rabí. El maestro no solo transmitía conocimientos, sino que formaba la vida de sus discípulos, según la ley y la sabiduría de Dios. Según la ley y la sabiduría de Dios. Rabí, que viene, ¿verdad?, de Rab.
Rab, que quiere decir grande, ¿verdad? Este tipo, este es un grande, Entonces, dentro del judaísmo siempre se le respetaba, es una gran persona, alguien que puede darnos algo, alguien que puede ofrecernos, y Katuña Ñemon, que tajen de ahí, Katula Yeikua, va Evala, Itaña Deina, nos transmite conocimiento. Pero estamos todavía de un aspecto del conocimiento, pero no solo transmitía el conocimiento, atención, no solo, el maestro no es simplemente un profesor o nosotros no somos simplemente alumnos, sino que aquí hay un maestro, es el que formaba la vida, formar la vida, la forma de ser. Ella bañandea lleva la yaikota ñaina, formar la vida de sus discípulos, de los seguidores de este rabí, de los seguidores del maestro. Y todo esto según la sabiduría, como nosotros sabemos, la Torá. Porque para ellos pues la Torá es lo esencial y lo fundamental. Entonces, Abellagüere cogina la Torá, Abellagüere cogina la ley, las normas, y el rabí, el rabino, era el que conducía a una manera de vida, entonces, cómo nosotros vamos a vivir, cómo nosotros vamos a relacionarnos entre nosotros. Y por lo tanto, la base de todo era siempre la Torá, la sabiduría, la ley de Dios. Si vamos a mirar desde un aspecto antropológico, el ser humano suele buscar explicaciones antes que conversación. Da egu ñande yahaña ñamongueta janguaya, reflexiona janguaya, es janguapea upey o guamoy, ¿verdad? Esto ya es un estadio mucho más elevado ya esa capacidad de reflexión. Sino que ñandela ya huerecuahue tejina es curiosidad. Opear el ñande ya ecuripe ñamoñe punúa lleva la ñaneñe, que aquí la multitud está muy curiosa. Hoy cuase y va el hoy cuacuaya. Entonces, desde la curiosidad, queridos amigos, Jesús pedagógicamente nos está llevando hacia el camino espiritual, el camino profundo, el camino de la fe. Ahora hay conversación mucho más íntima, una conversación entre personas. Ya no es simplemente aquí un deseo de saber algo, como un conocimiento. Porque este itereía en la ella hoy de llegó ahí cuapa hoy, si hay cuapa hoy. Primero que está mintiendo, porque nunca hay indicatuila jay cuapa, nunca. Ya hoy. Y segundo, aquí nosotros tenemos que saber que el hombre tiene que ser capaz de entrar en un diálogo, en una conversación. Pregunta por los hechos antes que por su significado. Los hechos. La significación, ¿verdad?, es muy importante, pero sobre todo desde el contenido esencial y fundamental de lo que nos está queriendo transmitir. Entonces el texto nos invita a revisar nuestra pregunta de vida principalmente. ¿Buscamos solamente nosotros información? ¿Buscamos nosotros o deseamos realmente la verdad? Queremos entrar en la verdad, en esa verdad que transforma nuestra vida, en esa verdad que en esa conversación nosotros vamos descubriendo nuestra ontología. Palabra más difícil, ontología quiere decir tu propia existencia. La religión, religar, te unís de nuevo a vos mismo, entras en lo más profundo de tu ser. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 25. Al encontrarlo al otro lado del mar, le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Queridos amigos, tenemos algunas palabras claves. En primer lugar, hemos ya insistido, hemos dicho algo sobre la palabra rabí, en hebreo, que significa maestro, mi guía.
De por sí, esta palabra que está en hebreo, la palabra rabbi, está relacionado con la raíz de rab. Rab quiere decir grande, excelente. Voy a decir la rab en hebreo. Y de ahí viene rabbi, mi maestro, mi guía. Pero ella casi la serape. Eso entonces querría decir. Y viste, grande, rab. Entonces, es por decir, esta sí que es una persona grande, ya de ella ella lleva. Una persona que puede guiarte, que puede enseñarte, que puede mostrarte el camino. Expresa, por lo tanto, respeto y reconocimiento de autoridad. Respeto y reconocimiento de autoridad. Entonces lo respeta formal, Gina, y al mismo tiempo reconozco tu autoridad. Qué interesante, lleva. O sea que el maestro es aquel que se hace respetar. Ñande ya, espera la ñande ñe, oye, respeta acá, y la gente, oye, respeta acá. Pero al mismo tiempo hay un reconocimiento, porque también el discípulo, es decir, el seguidor, el que le está escuchando, el que lo sigue, entiende, sabe, y este es el rab, este es el grande, este es el maestro que tiene autoridad. Y que tú shembo lleva. Y que tú esa case va etapeva se yapona. Teológicamente, esta palabra rab o rabí, llamar a Jesús maestro, solo tiene pleno sentido cuando el respeto exterior se convierte en obediencia interior. Solamente podemos llamar maestro como le llaman a Jesús. Primero hay que mirar el aspecto exterior, es decir, el respeto exterior. Apagoña de ella ya lleva. Peñan de ella esa exteriormente, peñan de ella yapoa exteriormente. Upeaco o esa caina, ¿qué cosa? Esa obediencia interior, esa obediencia interior. Por ejemplo, Oulan emembua lleva, Oulan de la lo que sea de la lleva. Ñandella es irrespetuoso, irrespetuosa exteriormente. Porque, por ejemplo, exteriormente, hoy tu panoi la isipe, hoy tu panoi la ituabe, o tu panoi la itiabe, itiobe, o tu panoi la iyahuela, iyahuelo, o tu panoi, lleva. Andere llama hoy su disposición, cómo viene esa persona. Va ella va oñembo ya, lleva. Hay un respeto exterior, pero tenemos que saber que el respeto exterior, lo que uno muestra y lo que uno hace, es porque también hay una obediencia que proviene desde el interior. Una obediencia que proviene desde el interior. Es decir, nosotros exteriormente mostramos lo que tenemos en nuestro interior. Así es que ese yo que juega con algo importante formal. Alguna vez con alguno yo portaba ahí o lo que sea, la hice, la itúa o salvase, la itaura, la tayura o lo que sea, y no, pero elco es muy bueno, elco, interiormente. Pero hay mal educado, no tupa no iboí, iñambuao, lo que sea, no, pero elco es buenito, elco es. Vea, o salvase, lo insalvable, porque verdaderamente el aspecto exterior demuestra lo que nosotros también lo tenemos interiormente. Otra palabra es el Gejonas. Gejonas, has llegado, has venido a estar aquí. Gejonas, vea la griego, viene a este verbo. Deriva del verbo ginomai. Ginomai quiere decir llegar a ser, hacerse presente. Ginomai, hacerse presente, llegar a ser. Y la multitud aquí intenta explicar, ¿verdad?, la presencia de Jesús, pero con criterios humanos. Acuerdo explicarse, acuerdo de la lengua llegar a ser. ¿Cómo llegaste aquí? Pero llegar a ser, hacerse presente, queridos amigos, esto de que la multitud, la gente procura explicar la presencia de Jesús con los criterios humanos, significa que la presencia de Cristo supera toda explicación meramente humana y abre al misterio de su identidad divina. Es decir,
porque ellos no saben. Acuerdo por Andúa lleva, al encontrarlo al otro lado del mar, dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste a ser? O sea, ¿cuándo vos, cuando vos llegaste hasta este parámetro, ¿verdad? ¿Cuándo llegaste a esto? Esta explicación, que parece meramente humana, sin embargo, nos abre al misterio de la identidad divina. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros estamos en este estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 25. Al encontrarlo al otro lado del mar le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Este versículo, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Verdad? Como siempre, la palabra de Dios aquí y ahora ya lleva ñande yeikuabe ñande yaramba evala omo sakasea ñande ina va evala omo ingesea peñande apunto ume peñandere koebe yareko por ahanwaisha la ñandere kobe dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia. En primer lugar, la primera enseñanza es que reconocer a Jesús como maestro exige escucharlo y dejarse transformar por su enseñanza. Entonces, exige escuchar. El rabí quiere decir justamente eso, saber escuchar. Primero es el Shema Israel, ¿verdad? Es interesante porque tanto en hebreo, que el significado es lo mismo que en guaraní, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión. Porque el hebreo es demasiado cercano al guaraní. Igualito que eso. En las expresiones y en la significancia también. Porque ehendú quiere decir obedecer. No endusei, ¿viste? No quiere obedecer, no quiere hacer lo que le digo. No me hace caso y la gente lleva. Entonces lo primero es escuchar. Entonces el rabí lo que hace es hablar, transmitir. Y el discípulo es aquel que escucha. Pero la Shema Israel, porque porque es un estilo de vida. Vamos a ver otro lado. Anda ahí a escuchar, ¿verdad? Y por lo tanto, en la medida en que uno escucha, se deja transformar por esa enseñanza. Una segunda posibilidad, queridos amigos, que tenemos que entender como enseñanza es que el ser humano puede formular preguntas religiosas y sin embargo permanecer en la superficie del misterio. Ya tengo pecha ahí tantas veces. Ya por andúa, uya y cua, segua, ua, yepa. Porque aquí, ¿cuándo llegaste? El hecho de decir el cuándo llegaste a ser o cómo puedo llegar a ser. Esto es todo un camino. No se refiere simplemente a un llegar geográfico, a un desplazarse geográfico, sino que aquí lo que quiere decir es cómo yo voy creciendo, cómo voy cambiando interiormente. ¿Qué camino estoy haciendo en mi vida? ¿Entiendes? Paso de una situación a otra situación, pero siempre nosotros le decimos de otra manera madurez espiritual o madurez en general, ¿verdad? Esa persona es una persona madura y no deba el ander en duamba ela hoy que avene dume. O vea que dice Ina lleva que de lo superficial fue pasando a algo mucho más profundo donde puede entender ese misterio y aplicarlo a su propia vida. Una tercera enseñanza es que la curiosidad puede acercar a Cristo, pero solo una fe abierta permite comprender quién es Jesús realmente. Y una vez entonces nuestra curiosidad, interesante, entonces esta es curiosidad.
Añande ya sabe ahora pues cue, ya cuase, va eva lo icoa cue, va y se lo ya poa cue, ñande go ñande está cue, más de 5.000 hombres ahí go ñande, vaya sin contar mujeres y niños. A entero este allá carú con 5 panes y 2 pescados, va eva lo icoa cue, entonces es la curiosidad, más cocoa. Este pido verdaderamente es el Mesías, en todo caso, si es que nosotros vamos a mirar desde la fe. Pero la curiosidad nos lleva poco a poco también a una fe abierta, que nos permite comprender quién es Jesús realmente. Tenemos que llegar entonces a la fe. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la cercanía física a lo sagrado no va a garantizar una auténtica conversión del corazón. Es también lo que nos suele pasar, ¿verdad? Alguna vez ya agua ube mi sahabe, ya me ave, me amó, ya la novenario, ya la vaya misa pajabe, rosario pajabe, o lo que sea, o sea, cosas externas. Pero como dice también la palabra de Dios, este pueblo dice, me alaba con los labios, dice, pero su corazón está lejos de mí, me alaba con los ritos, con los gestos. O ave lleva oñesún, o yapolo, yapoa, cuanta cosa yapoa, pero está lejos su corazón de mí. Eso es lo que muchas veces la gente también nos juega, mi brujo ave, o yapo, no sé qué cosa. Pero su corazón en realidad está lejísimo de Dios, estamos lejos de Dios. Y por último, queridos amigos, como enseñanza es que Cristo conduce al creyente desde las preguntas más pequeñas hacia las grandes preguntas que revelan el sentido profundo de nuestra vida y de nuestra fe. Desde lo pequeño, nosotros, de esas pequeñas preguntas que nos hacemos, vamos descubriendo el sentido mucho más profundo y aquel sentido mucho mayor que el Señor nos ofrece. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.